Al final de la cinta Pepe el Toro de 1953, donde vemos a Pedro Infante en el panteón junto a la actriz Amanda del Llano, podemos ver que en la última escena aparece un hombre de traje caminando hacia la cámara en ese panteón. Muchos dirán, sí, pero ¿y qué? Mientras que otros dirán, esperen, tengo la impresión de que ese sujeto aparece en todas las películas de Pedro Infante. Pues tienen razón. Para quienes son observadores, muy observadores, habrán notado que en varias de las películas de Pedro Infante aparece siempre una persona desconocida. Por ejemplo, ya en este canal hablamos sobre esta mujer a la que todos conocían como la actriz de las 1000 películas, ya que aparece en casi todas las películas de la época de oro del cine mexicano. Si quieres ver ese video, aparecerá el enlace aquí arriba para que hagas clic en él. No obstante, a diferencia de ella, quien sí contaba con pequeños papeles con diálogos, este extraño sujeto aparece por pocos segundos sin diálogo alguno, sin ni siquiera llegar a tomársele en cuenta como papel secundario. Aquí podemos verlo en A Toda Máquina, aquí en Ustedes los Ricos, y por dar un ejemplo más, aquí podemos verlo en un detrás de cámaras de la cinta Vuelven los García. Quienes son seguidores de este canal ya saben quién es este importantísimo personaje del cine mexicano, pero para quienes no lo reconocen, su nombre era Ismael Rodríguez Ruelas, el director de las mejores películas de Pedro Infante. Para dimensionar el sentido de este video, vamos a partir con el siguiente caso. Las personas más jóvenes conocen a Stan Lee. Él fue el creador de personajes de Marvel, tales como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, entre muchos personajes más que forjó durante su juventud. Cuando en nuestra época se hicieron películas sobre estos personajes, el gran Stan Lee hacía cameos en casi todas esas cintas dedicadas a sus personajes. Sí, pero ¿qué es un cameo? Se le conoce así a la breve intervención de una persona famosa, ya sea un actor o actriz, por ejemplo, dentro de una película, sin que esta celebridad aparezca en los créditos o el reparto de la cinta. En Wikipedia aparece una lista con todos los cameos que Stan Lee hizo en varias de las películas de Marvel. Personalmente, yo lo ubico mejor en las apariciones que hizo en las cintas del Hombre Araña. Muchos piensan que él fue el primero en inventar la tendencia de los cameos en el cine. Sin embargo, hace décadas atrás, un director mexicano ya lo hacía. Ismael Rodríguez dirigió y produjo su primera película en 1942 llamada Qué lindo es Michoacán. Lo admirable de esta hazaña es que Ismael contaba con tan solo 22 años de edad, convirtiéndose así en el director de cine más joven del mundo. Un año después, quizás como una señal del destino, filma la cinta Mexicanos al Grito de Guerra, donde en el reparto de actores Ismael conoció a un tal Pedro Infante, quien era tan solo un mes de edad menor que él. Un año después, Ismael filmó Escándalo de Estrellas, convocando de nuevo a Pedro Infante, viendo en él y en sus palabras que tenía madera para ser un gran actor. Desde entonces, juntos comenzaron una de las relaciones profesionales más exitosas de la época de oro del cine mexicano, y el resto fue historia. ¿Qué opinas de las películas de Ismael Rodríguez? Si este video ha sido de tu agrado, dale pulgar arriba y déjanos un comentario. Siempre los leemos todos. Suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.